tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de despertar. Y tiempo de levantarse. Así es, muchas gracias. Hay que levantarnos. Sí. Qué bueno que ya estamos aquí esta mañana para hablar de la palabra de Dios, para orar, para clamar a Dios, para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento a través de su palabra, a través de la revelación de su Espíritu Santo, para caminar en los caminos del Señor en este día, para cumplir los propósitos de Dios. Así es. ¿Cómo estás, Hannah Montana? Hola, pastor, muy buenos días. Agradecida con Dios por su amor, por su bondad, por su gran misericordia y pues expectante a recibir el alimento que tiene el Señor para nosotros. Ese maná del cual necesitamos tanto. A diario. A diario. La porción. Exacto, y hay que ir por ella el día de hoy, ¿o no? Claro que sí, pastor. Dios es bueno con nosotros y por eso Él tiene preparado ya el alimento para nosotros en este día. También no exagerar porque luego nos puede dar una buena indigestión. Sí. Fíjate que creo que es lo único en lo que no nos puede indigestar la palabra de Dios. Sí. Lo demás creo que en todo, los extremos son malos. Los extremos son malos hasta en el fútbol, digo, en todos lados. Sí. Si es mucho, porque es mucho. Si es poquito, porque es poquito. Término medio, yo creo. O alguien pudiera decir prudencia, ¿no? Porque tenemos que ser prudentes en todo. Pues vamos a empezar orando esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu amor que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Venimos en esta mañana buscando tu rostro, buscando, Señor, tu palabra que es la que nos vivifica, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu palabra, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y ponemos en tus benditas manos toda necesidad, Padre, sabiendo que tú tienes el control y que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y a ti damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Ya no hace frío? Sí, todavía hace frío. Todavía. Bueno, ¿de cuántos grados? Dice aquí dice que donde estamos aquí 7 grados centígrados. No, sí, está haciendo 6-7. El mío dice 7, está más caliente. 9. Ahí está, entonces el tuyo ya se calentó. Sí. Bueno, gracias a Dios por sus vidas. Oremos pues en esta mañana hablándole al Dios Padre Todopoderoso. Yo sé que Él nos escucha y que cualquier necesidad Él suplirá. Así es. Así que vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Le deseamos allí en Efesios capítulo 1, versículo 6, ¿no? Sí, es 1:6. ¿Qué dice? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la cual nos hizo aceptos. Este versículo fue bien importante en la vida de un hombre que yo admiro mucho, ya se los he dicho, que predicó en China, que se llamaba Hudson Taylor. Fue a tal grado impactante para él. Muchos, pero fue uno de los más. Así como yo tengo un versículo que me gusta, Juan 16:13, o Juan 15:7, él tenía y a mí me impresiona porque lo comenta en sus escritos, en uno de los escritos que por ahí leí y decía, y lo vamos a leer. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si quiere leer el versículo anterior para tomar contexto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate que es la elección que Dios hace de nosotros, el llamado que Dios hace de nosotros. Si ustedes pueden ver, yo creo que ese es desde otro versículo anterior,
¿Desde el 4? Desde el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vete al siguiente, al anterior. Bendito sea el Dios y Padre. Es desde ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchalo bien. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Los lugares celestiales, a mí celestiales. A mí me gusta, sí. Si usted es muy celeste, que le cueste. No, sí. Es que en los lugares celestiales. Sí. Síguele. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Espérame, ahí está el llamado. Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. No a todos. Si no, no escoge uno, ¿no? Uno cuando va a escoger los frijoles que va a poner, pues escoge unos y otros no. Son la mayoría, pero algunos se quedan allá. Ahora, todos tienen la posibilidad de caer a la olla, pero no todos son escogidos. No sobresalen. Exactamente, eso yo creo que esa es la palabra. Tenemos que saber que Dios tiene un cuidado especial sobre aquellos sobre los que llega el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Y la palabra revelada. Dios tiene algo especial. A todos los ama, claro que sí. Por todos murió, sí, pastor. Pero por todos se derramó su sangre, sí. Por eso tenemos salvación y vida eterna. Pero hay algunos escogidos. Le preguntaban a mi esposa, ¿a cuál de sus 4 hijos ama más? Y le pusieron a pensar, sí. Y dijo, no, pues no tengo una respuesta, porque pudiera ser que a quien pareciera que a uno ama más es al más travieso, ¿no? O al que es más comportado, que se comporta mejor. Él es el buena gente, pues ya, así como yo, o sea, ya se sentía que a mí no me amaban, pero no es cierto. Una mamá ama a todos los hijos por igual. Por igual, bueno, algunos más iguales que otros. Entonces, este es el mensaje que Dios nos da a través de esto, o al menos lo que el Espíritu Santo nos revela. ¿Qué dice otra vez? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que anduviéramos en integridad, apartados. Estuviéramos apartados. Santos, apartados, sin mancha, sin pecado. ¿Y qué más dice? Apartados, sin mancha. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sin mancha, apartados y sin mancha. Santo Dios. Como que ya así, como que ya no estamos llenando bien los requisitos, ¿no? Pero ese es el propósito. Es la meta designada para todos los que fueron elegidos o escogidos o llamados. Ese es el propósito. Sí. Así que no es requisito. No es requisito. Si fuera requisito, pues nadie entraba. Nadie cumpliríamos con él. Entonces, ¿qué es? El propósito. El propósito. Bueno, síguele. Bueno. Dice, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así, es su voluntad que nos quiso nos llamó para ser sus hijos, nos adoptó. Por eso somos parte de la familia de Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta de la identidad que tenemos, de quiénes somos en Cristo Jesús. Y algo que muchas veces esto no lo entendemos o no lo comprendemos o no lo queremos aceptar. Muchas veces dicen, es que tú te crees mucho. Digo, no me creo, soy un hijo de Dios. Valgo la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios. Él fue el que decidió por mí. ¿Sí? Yo acepté, sí, pero Él decidió ser el llamado. Todo eso es un llamado. Sí. Y este es un llamado que está para todos. ¿Sí? Aquí
la bolita, la pelota está en nuestra cancha. Nuestra cancha son el propósito de Dios, claro que sí, es el propósito y es el proyecto de Dios, obviamente también, mas sin embargo nosotros tenemos que actuar conforme a la Escritura nos está diciendo, y ese es el propósito, nos está aclarando que es llamado de Dios por la gracia de Dios y por su buena voluntad. Sí. Por su gran misericordia. Ok, entonces, por su pura voluntad, ¿qué sigue diciendo después de esa voluntad? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Les digo yo que este versículo era el que le gustaba mucho a Hudson Taylor, y él decía: soy acepto por Dios, soy aceptado por Dios. Y cuando uno se siente aceptado por alguien, se siente seguro. Sí. Y él decía: yo soy acepto por Dios en el amado, a través de Cristo, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Y eso cambia toda la vida, todo el destino de una persona, de una familia y hasta de una nación. Cuando una nación sabe que somos aceptos por Dios en Cristo, es decir, nos da el perfecto nivel, no es ni más allá ni más abajo, que muchas veces llegamos, pastor, con una autoestima por los suelos o con una sobreestima, y en realidad todo esto es por gracia de Dios. La aceptación de Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no es por nuestras obras ni por nuestras buenas acciones o por lo mucho que sabemos o lo poco que sabemos. Y cuando nosotros llegamos a Jesucristo podemos llegar con esa autoestima muy por los suelos, y sabiendo que somos aceptos o que Dios nos ama y nos da el nivel que nosotros como hijos debemos de tener como hijos de Dios, nos da otro, pues cambia totalmente nuestra manera de pensar. Sí, cierto. ¿Qué piensas? Tenemos otro nivel. Perdón, pastor, cuando yo llegué al conocimiento de Cristo, así estaba yo, como dice Adrián, con una autoestima baja por las circunstancias, por los problemas vividos, pero en Jesucristo, cuando uno tiene esa revelación de lo que somos, de que le pertenecemos a Él, quiénes somos en Él, que soy soy hija de Dios y tengo poder y autoridad en el Señor, obviamente tus pensamientos se transforman y cambia tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de hablar, hasta la forma de vestir de uno. Todo cambia en Él. Sí, es que la ignorancia, fíjate, aquí el problema es la ignorancia, la falta de conocimiento, sí, de conocer quién es Cristo Jesús, y el ignorar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Cuando alguien no conoce todo lo que tiene, no lo usufructúa, no lo usa, pues no lo aprovecha, vamos. Uh-huh. Fíjate que allá creo que fue en 1865, se aprobó la ley o la libertad de esclavitud en los Estados Unidos por Lincoln. ¿Cómo se llamaba? Abraham Lincoln. Este presidente dijo: hasta aquí se acabaron los esclavos, ya no hay más esclavos. Pero como no había la comunicación, mucha gente desconocía de este decreto, de esta ley que las hacía libres de toda atadura, de todo señorío. Pero más sin embargo es bien cierto, pastor, como no había esta comunicación, no llegaba el conocimiento a muchos lugares, y vivieron y murieron esclavos. Siguieron siendo esclavos porque les faltó conocimiento, porque desconocían.
Cuando nosotros desconocemos que somos aceptos o aceptados en el amado, en Cristo Jesús, vivimos una vida triste, una vida sin esperanza, vacía, sin esperanza. Lo mismo que estos muchachos morenos que eran los esclavos, ¿sí? En Estados Unidos, muchos de ellos pues a lo mejor ya se habían adaptado acostumbrado a ese estilo de vida, a ese estilo de vida. A ese estilo de vida, pero cuando se dictó esa ley, ellos pudieron haber alcanzado la libertad. La mayoría la alcanzó probablemente, pero muchos no la alcanzaron, porque no se dieron cuenta que eran libres. Les cuento yo del tío que le heredaron de una persona, un familiar de él. Le heredó, se había ido de allí del rancho y se fue a México. En la Ciudad de México muere él, pues mucho tiempo después, sin tener contacto, pero él sabía que tenía un tío, y aquel tío sabía que tenía un sobrino acá en el rancho. Y el sobrino pues no sabía leer, y le mandaron una carta, y lo buscaron y le entregaron: oiga, usted es fulano de tal. Sí, yo soy fulano. Le mandan esto, aquí está una carta que le mandan de un tío que usted tiene en México. Se la guardó en su chamarra harapienta vieja, y pasaron los meses y los años, 5 años dice lleva aproximadamente, y pasó por allí una vez otro familiar que ya había entrado a la secundaria, ya sabía leer, y le dijo: oye, ¿me puedes leer este papel? Me dijo: sí, tío, ¿cómo no? Y se lo leyó, y resulta que era una herencia, lo que le estaban heredando un tío, y le dice: usted puede pasar a tal parte, ¿sí? Porque usted ha recibido una herencia de 5 millones de pesos, que en aquel entonces eran, y hoy todavía, mucho dinero. Muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Pero mientras tanto el tío, esos años, anduvo pasando necesidad, pasando pobreza, escasez, miseria, y esa era física. Sí. Hoy hay gente que está pasando por miseria, sí, espiritual, por pobreza, y cuando espiritualmente no estás bien, en lo físico tampoco. Se refleja inmediatamente. Entonces, aquí llegamos a lo que tú decías. Cuando tú llegaste al conocimiento de Cristo, tenías problemas de autoestima. Sí. Sí. Y la autoestima, pues, se refleja, ¿sí? Se refleja en lo natural, en lo físico, pero también en lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es inseguro. Sí. Uno es inseguro, que es lo último, creo que se le quita a uno. Pero a más de ser inseguro, es temeroso. Temeroso, sí. ¿Qué otra cosa tiene uno? Pues aparte del temor, puede ser uno ansioso también, sí, desesperado. Sí. Sí, no está uno en paz. Y otra de las cosas que no mencionan ustedes ahorita, pero es la tristeza. Una persona que no está segura es una persona triste. Es una persona que camina por la vida con angustia. ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué voy a hacer? Y se aflige solito. Sí. Y si no alcanzo esto, y si no logro aquello, y si me regañan, y si no puedo, y si no me alcanza,
Yo recuerdo bien eso. Sí, sí. No Yo quiero sé. pasar otra vergüenza como estas. Sí. Yo pasé por ahí, porque igual que ustedes o peor que ustedes, yo vengo de una situación de una pobre autoestima por el entorno, el ambiente donde yo crecí, donde nací. Entonces, un ambiente de escasez, de miseria, de pobreza. Pero sí se siente mal. Sale uno, pero aún así sale con todas esas limitaciones. Sí, con todo ese estuche de monerías, dicen por ahí. Sí, o sea, no pierdes, o sea, no se te quita todo eso de la noche a la mañana. Y a veces hasta de adulto todavía sigue uno siendo igual. Sí. Fíjate que yo les he platicado por costumbre apagar las luces, sí, porque tenía ese en mi interior, ese recuerdo, en mi subconsciente, ese recuerdo de que se va a gastar mucho la luz. ¿Y cómo lo vamos a hacer para apagar? Hombre, si tienes para apagar la luz. Y sabe que yo por eso hoy también soy exagerado, prendo luces aquí en mi casa y quiero que la casa tenga luz por todos lados. Y ¿de cuánto va a llegar el foco? Hay de 60, dame de 100 a mí todos los focos. Se vea más clarito. Que se vea clarito, sí. Y les cuento que eso no hace todavía mucho que se me quitó. Porque como uno vivió, en mi caso, yo viví de la caridad o de la generosidad de otras personas, apoyado, ayudado de otras personas. Me decían eso, paga la luz. Que no es que cuesta. Y ese era el otro punto, sí, que te decían, y te dolía. Entonces, subir escaleras a oscuras es difícil, ¿no? Sí, sí. Y pero, peligroso, muy peligroso. Pero yo la subía, ¿no? Y en mi casa un día, yo iba a subir las escaleras, estaba sentado en la sala, ya iba a la planta, la segunda planta, y estiro las manos para tocar las paredes y por ahí subir, ¿no? Y no tocaba nada, pero con esto toqué. Sí, es peligroso. Toqué el pilar, ¿no? Lo que sostenía la casa. ¡Pum! Cuando sentí calientito, pues era la sangre, ¿no? Y entonces me di cuenta, pero si ya es mi casa, esta es mi casa, ¿por qué tengo que apagar la luz? ¿Quién? Pues ahora la dejo prendida toda la noche. Bueno, no tampoco tanto. Pero qué importante, ¿no, pastor? Qué interesante cuando ya el Espíritu Santo, Dios mismo, nos va cambiando esas o va quitando esas barreras, esos estigmas que nos han ido formando por las vivencias que tenemos a lo largo de nuestra vida y que nos lleva a la libertad. Como usted citaba esa cita que le gusta mucho de San Juan, sí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Es exactamente que nos lleva a la libertad por medio del conocimiento y nos hace libres y nos hace amados y aceptados por el amado. Y eso nos trae una total transformación que obvio pues es un proceso, ¿no? Dice creo es Filipenses, pastor, 1:6 me parece. Dice, pero que esto se va a revelar, la perfección va a ser hasta el día de Jesucristo. Sí. Pero es un real proceso el que vamos llevando, porque como usted nos está comentando y en realidad yo me imagino que algunos de los que nos escuchan se identifican con todo esto porque es una realidad. ¿Sí? Todos esos estigmas que nos van llevando a través de las vivencias, pero también por consecuencias de nuestras malas decisiones,
la renovación que viene por medio del Espíritu Santo cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es una transformación total y es como una sacudida donde nos quitan toda la basura que está en nuestra cabeza y nos va dando libertad, pero es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y qué maravilloso es cuando ya puedes ver. Sí, cuando te das cuenta que eres libre. Sí, cuando va transformando tu manera de pensar. Porque dice, soy libre y tengo la capacidad y puedo. Sí, son cosas que uno, para mucha gente es lo normal. Viven eso lo normal es, pero hay muchos otros que no. Aún teniendo dinero, aún teniendo estudios, siguen con esos problemas en su mente y en su corazón. Sí. Sí. La mentalidad del mundo los ha absorbido y no tienen la mente de Cristo. Sí. Hay todavía barreras, como decíamos, fortalezas. Esas fortalezas de, no, pues yo no puedo, yo no lo voy a lograr, yo no voy a alcanzar. O sea, no sirvo para nada. Esa está peor, esa está peor. No sé, esa no me la dijeron a mí, pero... No, a mí tampoco, pero sí es muy común y que muchas veces los padres tenemos culpa de ello porque esas palabras les repetimos a nuestros hijos y está mal. Está mal porque ellos crecen creyendo eso, que no pueden, que no sirven, que no nacieron para cualquier cosa que quieran desarrollar, que quieran emprender. Esas fortalezas, esos estigmas, como decías tú, idiosincrasia que le van creando al ser humano, a los seres humanos, y en algunas regiones del mundo se va notando más, se nota. Sí. Tú ves, por ejemplo, ya ahora en este tiempo ver alguien de lo que antes se dividía el mundo, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, ¿no? Sí. Y nosotros siempre calificábamos, pero en el tercero. Sí. País tercermundista. Pero ahí la íbamos llevando y subimos al segundo y ya íbamos casi al primero cuando otra vez viene ahí otro y nos tumba hasta el cuarto nos llevó, hasta la cuarta. Sí. Pero ahí vamos, ¿no? Pero les digo yo esto porque tú ves a un niño, vamos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los niños norteamericanos o estadounidenses crecen seguros. Tú ves ahora a un niño coreano, crecen seguros. Tú ves a un niño europeo, ¿cuándo va a tener dudas? Sí. Ellos creen que lo merecen todo, tampoco, ¿verdad? Tampoco, pero es cierto, sí. Es cierto. Y dijo, ay, han de ser bien inteligentes porque mira, desde chiquitos ya hablan inglés. Déjeme ir una pausa y regreso, no le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto, esto es... Tiempo de despertar. Volvemos. Es aquí y ahora. Es listo de despertar. Continuamos. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios.
sombras alrededor. Di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. El despertar es aquí y ahora. Continuamos. Queridos amigos, muchas gracias por seguir en la sintonía de Stereo Live. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y también a través de las redes sociales, en este momento en Facebook, en TikTok, después nos encuentra en YouTube, Instagram, y también podemos enviar el programa a través de WhatsApp. con mucho gusto y gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, recordarles que ya está cerca nuestro congreso de aniversario. De hecho, ya falta menos de un mes. Sí, ya. Sí. Porque hoy es ya 29, ¿no? 29, sí. Y va a ser 27 y 28, ya el 29 de febrero, ya no va a haber nada. Ya no va a haber nada. Bueno, pues es que no va a haber 29 de febrero. Año no hay 29 de febrero. No es bisiesto Así es. Gracias a Dios. ¿Tenemos saludos? Sí, pastor, saludamos con mucho gusto a Sara Ramos, a Mario Alvarado, a Shalom Moya Barriga, a Lupita Martínez, Héctor Hernández, a Felipe de Jesús Álvarez, a Eli Ramos, a Jenny Calderón. Felicita a su mamá Yolanda Sánchez porque hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. Felicidades, Yolita. Dios te bendiga. También saludamos con mucho gusto a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, Seferino Espinosa y Marcela Guerra, a Pedro Ramírez, a Gabino León, que nos está escuchando, nos está viendo desde Rancho Seco, Valle de Santiago, Guanajuato. Saludos. También saludamos a Carmen Rodríguez, Carmelita y Martita López, a Eduardo Magaña y familia, desde Austin, Texas, que nos escucha la familia Magaña. Nos están viendo, Nos están viendo también, sí. Saludos a Estefanía Redondo, a Mati César Hernández y a Teresita Barajas. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos? También saludos para Carmen Ojeda, para Berta Silva y la familia Fraga Reyes, también para Lucy Zavala, para Jaime Galicia Solórzano y para la familia García Martínez que nos escuchan desde Cancún, Quintana Roo. Felicidades por estar por allá. Sí. También para María Inés Villegas, para María Elena Martínez, Juan José Guzmán, también para Elado y Marixa que nos escuchan desde Joyitas, Reina Jaimes, Juan Carlos González, para el ingeniero Juan Manuel Mendoza, Virginia Vázquez, también para la maestra Rosalba Olvera y su hermana Alejandra, Amador Herrejón, José Francisco Méndez, para el doctor Carlos Silva Ahumada y también para Pati Heredia.
Muchas gracias, doctor, allá en Colima, bendiciones. Saludos también para Ulises y Connie Martínez en Querétaro y Claudia Contreras también en Querétaro. Sí. Hay muchas personas que nos escuchan en Querétaro. Espero que la Intensa nos esté escuchando también. Sí, saludos, Vane. Eso, la Vane. Familia Trujillo, bendiciones allá en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de Morelia, bendiciones. También para Daisy, Margarita Flores, Miguel Ángel Herrera. Doctor, ánimo, buen día, Dios te bendice. También para la doctora Patti, ay, se me fue el apellido, allá en Sinapecuaro. Bendiciones. Y también quiero saludar a nuestros amigos que nos están escuchando, digo que nos están viendo a través de Facebook en China, de Indonesia, en Corea, fíjate, Singapur, Vietnam, Malasia, todo el oriente, toda Asia, ¿no? Asia. Bueno, saludos a Shang Xilau desde Taichung, China. A ver, ya sé, Taichung, China. Taichung, China. Ya van perfeccionando. Ya voy ahí más o menos. Basilí Zavala de Vladivostok. ¿Esto es dónde es esto? Vladivostok. ¿En Rusia? En Rusia, Vladivostok. Salsavila Petri desde Yakarta, Indonesia. Ay, cuando yo leí bastante de Yakarta. Me gustaba leer mucho de eso. Jim Parjo de Seúl, Corea. Bendiciones a mis hermanos de Corea. Xu Xilin de Singapur. Laura Feng de Shenzhen, China. Ya ahí es nuestra frecuente seguidora, sí. Fiel seguidora, sí. Saludos. Eun Ha de Incheon, Corea. Siwo Chu de Bac Ninh, Vietnam. Wen Shen de Puchong, Malasia. Está muy bonito el nombre de Malasia, ¿no? Puchong. Sí. Aquí decimos un puchón. Cuando un carro se descompone. Cuando el carro se descompone. Se llama Wi Shen. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos ellos por estar en contacto con nosotros. Y a todos los que están en TikTok también, muchas gracias. Bendiciones. Es un placer servirles. Y bueno, pues gracias a Dios les pedimos que pongan ahí un dedito hacia arriba. Sí, un like para que se suscriban. Se suscriban también. Haciendo eso, pues la misma aplicación o el algoritmo hace que llegue a más personas, de las cuales incluso en TikTok hay muchos que siguen a otras personas, y eso hace que esas personas que te están siguiendo puedan también acceder al programa. Sí, te lo recomienda. Te lo recomienda, sí. y probablemente mucha gente sea alcanzada a través de las redes sociales. Sí. Por eso se llaman redes, porque nada más atrapan a uno y ya está todo atrapado. Sí, ya no te quieres salir de ahí. Pues sí. No, hay que aprovechar las redes para bien, para bendición, y hay que compartir, hay que darle like para que te lo siga recomendando la palabra de Dios. Sí, así. Y es una forma de evangelizar con nosotros, con todos los que no sabemos mucho, pero el compartir es evangelizar también. Y además también es importante, pastor, porque a lo mejor nosotros pensamos que no, solo en Morelia hay este tipo de personas, ¿no?, que tienen una estima baja o una alta estima, pero no, en realidad es en todo el mundo. Así como somos los mexicanos, también son los franceses o los italianos o los chinos. Esto es generalizado, esto no es exclusivo de un cierto una cierta etnia o un país, ¿no? Todos tenemos problemas. Yo les decía que en España me tocó ver gente de la Europa Oriental, o sea, de la cortina de hierro atrás, la Unión de Repúblicas Socialistas, cuando se desunió, ¿no? Y ya se hicieron, cada una se hizo república.
Había muchos que eran del ejército y que se quedaron sin trabajo y emigraron a la parte occidental de Europa. Y como no tenían mucho habilidad o no sé, capacidad a lo mejor lo tenían, pero los estudios necesarios para trabajar, sí, en otras áreas servían como de policías privados, seguridad privada. Y eran unos tamañotes así, digo, pues yo los veía así porque yo estoy chaparrito, no, pero pues a lo mejor eran normales, pero yo los veía así, grandototes y blancos, corpulentos, decía, ¿a qué horas se va a enojar, ¿no? Entonces, todos tenemos necesidades, Sí. Todos tenemos necesidades, y la mayor necesidad de nosotros y de este mundo Es Jesucristo. es Cristo. Sí. Es ser aceptados nosotros, ser aceptados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mayor necesidad que todo el mundo tiene. Sí. Sí, por eso Jesús viene a darnos un plus, un valor agregado cuando se es cristiano de veras, de verdad. Sí. Sí. Tienes un nivel diferente, y por eso nosotros decimos que caminamos o vivimos En lo En lo sobrenatural. en lo sobrenatural, y por eso queremos que usted sea parte importante en este congreso. Si está en la ciudad de Morelia o cerca de la ciudad de Morelia, don Gabino, ahí le hablan. Sí, Le esperamos. le esperamos. Sí, estar en un evento de estos, viviendo en lo sobrenatural. Sí. No tiene costo, Y no se lo puede perder. y Dios ha permitido que venga gente de otros lados de la República Mexicana y de los Estados Unidos, para que tengamos un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, pero un tiempo de administración, un tiempo de enseñanza también. Sí. Donde la palabra de Dios fluya y cambie también esa manera de pensar que nosotros que traíamos o traemos, o algunos todavía lo pueden traer, y transforme. Poquito. Sí. Ya es menos. Por eso decimos así. Sí, money. Sí. Entonces, no se puede perder ese congreso. Y yo le digo porque muchas veces nos perdemos cosas que ya están, y que como no las descubrimos, nosotros no las vemos, no las usamos. Sí, si se fijan, ese es nuestro pensamiento hoy: usar aquello que Dios ya nos ha dado. Sí. Usufructuar, se dice también en otras partes, es sacarle fruto a esto. Sí. Sí. Y fruto a la palabra, una manera de vivir diferente. Ahora, ¿cuáles son los frutos de tener a Cristo? Muchos, pero yo le voy a hablar de uno en particular esta mañana. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice como subtítulo: Jesús se aparece a los discípulos. ¿Qué dice ahí en el versículo? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. A ver, otra vez, vamos a leer eso. En serio, vamos a leer. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál es aquel mismo día? ¿A qué se sabe? Cuando Jesús resucitó. Es el domingo de resurrección, sí. Uh-huh. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban escondidos.
Dice, aquí dice reunidos, pero en otra versión dice estaban escondidos. ¿Por miedo? Sí, porque uno se esconde por miedo. Sí. A los judíos, o de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Wow. Aquí, este es el punto número uno, la bendición número uno. Dios, en su gran misericordia, envió a Jesucristo a traernos paz. Algo que el mundo necesita y que todas las personas necesitamos. Es la paz. Es tener paz en nuestro corazón. Sí. Vivir en paz. Porque aunque nosotros tenemos la bendición de no estar en guerra, aparentemente. Aparentemente, sí, porque pues ya ves que las bajas en Salamanca, las bajas en... Sí. Es mejor un concierto. Perdón. Sí. Oiga, no es posible. Pero bueno, no estamos en una guerra franca como lo están Ucrania y Rusia, sí. O como lo está Israel con Irán y los aliados de Irán. Pero la paz que dice yo les traigo no es la paz que el mundo les da. Que les da el mundo. La paz que yo les traigo es diferente. Sí, es una paz que permanece, a comparación de la del mundo, que es una paz pasajera. Es momentánea, conforme a las emociones, y la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da, pues dice la misma palabra, dice que sobrepasa todo entendimiento. Podemos tener paz en medio de los problemas, de las dificultades, y la paz permanece. Sí, cierto. Dice, paz a vosotros, paz para ustedes, dice. Sí. La paz que produce tranquilidad. Descanso. Sí, hace unos días, pastor, se hizo una reunión prácticamente mundial donde se firmaban acuerdos de paz. Pero yo pregunto, ¿quién de nosotros sintió paz por ese acuerdo? Ese acuerdo de paz no es otra cosa que lo que la Biblia dice. Hablarán de paz y seguridad. Pero cuidado, porque cuando esto suceda, dice la Biblia, se va a levantar el maligno, ¿no? Sí, el anticristo. Entonces, también tenemos que tener... Pero lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje, cuando Jesús dice paz a vosotros, nos está dando esa paz que nos pues que nos bendice, pero que nos da tranquilidad, nos da seguridad, sí. Nos da descanso. Nos da descanso. Y esa paz, fíjate que no hay necesidad ni siquiera que te digan, aquí está tu kilo de paz. No, simplemente tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tienes esa paz. Sí. Tienes esa paz. Sí, es algo que fácil no se puede describir, pero se percibe o se vive en ese preciso momento, pastor, cuando uno reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esta paz viene de un Cristo que no se quedó en la tumba, porque aquí está hablando de cuando se les aparece a los discípulos, ya que había resucitado, o sea, ya que ha triunfado, ¿sí? Efesios 2:14, ¿qué dice allí en tu Biblia digital? ¿Qué dice Efesios 2:14? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ok, Jesucristo es nuestra paz. Sí. Ahora, le voy a decir, la paz no es la ausencia de problemas. Porque mucha gente piensa, es que yo sigo teniendo problemas, pastor. Sí, pero la paz de Dios no es ausencia de problemas. La paz de Dios es la presencia de Cristo en nuestras vidas.
Quiero que se le quede grabado este mensaje. La paz de Cristo no es la ausencia de problemas. La paz de Cristo es la presencia de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la verdadera paz. Sí. Que Cristo está con nosotros. Eso es lo que nos da paz y seguridad también. Y nos da cobertura. Decíamos el día de ayer, platicábamos con Pastor Tito, y no solamente eso, sino que dice el Salmo 46:1. Ustedes se lo saben de memoria. Dice: el Señor es mi auxilio. No, el Señor mi auxilio y mi libertador, mi pronto, santo Dios. Sí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Eso se llama protección. Y eso es lo que es la paz de Dios. Porque Cristo es nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones. Y es la protección que nosotros tenemos. Por eso es diferente. Sí. Sí, no, como le dije, no es ausencia de problemas. Problemas vamos a seguir teniéndolos. Sí. Pero tenemos la paz de Dios. Que en medio de los problemas caminamos en con paz. Él. Es el que nos da la estabilidad. Cuando iban en el mar, pastor, que Jesús iban con los discípulos y se levantó aquel viento y que las olas se engrandecieron, la paz que los discípulos sintieron en ese momento no fue el hecho de que ellos sabían navegar, sino fue la presencia de Jesús en esa barca. Porque de antemano ellos sabían navegar, eran expertos, sí. Pero más sin embargo tuvieron temor de las olas que se levantaron, de los problemas que que tenían en ese momento. Pero no fue su experiencia, no fue sus habilidades, no fue todos esos años de andar en el mar o en el lago que le llamaban mar, sino más sin embargo fue la presencia de Jesús en ese momento. Sí, tendremos problemas, como tú dices. Siempre. Sí, pero sin embargo nosotros, si caminamos con Dios, sí, tendremos paz. Sí. Tendremos protección divina. Sí. A mí se me viene a la mente estos muchachos que se llaman faquires, los faquires, que caminan sobre clavos, sobre vidrios. Sobre los vidrios. Ay, eso sí me da cosas, ¿no? Sí, ay, me salió sangre. Sí. Y esos que caminan como si nada. Y digo, pues ¿qué tienen? Es cosa del demonio. Sí. Pero es cosa, bueno, ellos no sé cómo lo hacen, pero lo que a nosotros nos pasa, sí sé cómo lo hacemos. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, dándole lugar a Él, obviamente dándole gloria, dándole gracias, porque Él es nuestra paz. Dice el versículo 20, que es el 20, ¿no? De allí. Y cuando les hubo dicho, estoy en el capítulo 20 de San Juan, versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Algo que trae la resurrección, en este caso la presencia de un Cristo resucitado, es alegría en nuestras vidas. Fíjate, saber que tienes a Cristo de tu lado. Yo no sé si a ustedes les da alegría. Sí. Por lo menos no tengo tristeza. Y si no tengo tristeza, es que estoy alegre. Porque aquí es como la noche y el día. Sí. Si ya no es de noche, pues es de día. Y si ya no es de día, pues es de noche, ¿no? Pues, y si tienes tristeza, no tienes alegría. Es todo lo contrario. Porque no tienes a Cristo. Sí. Pues yo les dije desde el principio, hay personas que el día de hoy
que viven sin Cristo son tristes, Están, sí, amargadas, Con miedo. con angustia. con angustia, desesperación, sí, ¿qué más? Depresión. Sí. Mucha gente está deprimida. ¿Tú crees que y aquí te pregunto, aquí va una pregunta para los dos de examen? ¿Un cristiano puede estar deprimido? ¿Sí o no? Puede, sí, Pero no debe quedar. pero no debe. No debe quedar. Ujú. Puede, sí, pero no debe. Entonces, o nos damos cuenta de quién es Cristo en nuestras vidas, o desechamos aquello. Sí. Es probable, pastor, porque también el rey David lo dijo, cuando pecó, cuando dijo, vuélveme al gozo de tus salvaciones, porque había perdido esa paz, ese gozo, esa alegría de la salvación de Jesucristo que ya había vivido él. Entonces es probable que un cristiano pueda estar en esa situación, pero como usted comenta, es una realidad. Cuando uno vuelve, dijo también Asaf, hasta que entré en tu presencia, entonces entendí. Exacto, versículo 21, porque ya nos vamos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sabes qué? Jesús en ese momento les dice, yo los voy a enviar a ustedes. Ustedes van a hacer lo que yo hice. ¿Sí? Porque ya lo vieron. Ya vieron. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nos dio un propósito y sentido a nuestras vidas. Si nosotros no tenemos propósito ni sentido en la vida, vamos a andar Perdidos. muy contentos, pero bien perdidos. Sí. Sí, podemos andar con mucha paz, pero bien perdidos. Sí, Pero si tenemos un propósito bien establecido por Cristo para nosotros, ¿sabe qué? Eso nos va a dar Dirección. Sí. dirección y eso nos va a dar descanso a nuestras almas. Y una vez que hemos logrado trabajar o estar trabajando, no digo que ya lo hayamos logrado, sino que estamos en el proceso, vivir vidas victoriosas. Sí. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Solamente nos resta decirle, ore por nosotros, que nosotros oramos por usted, y si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir el ministerio, hágalo, que Dios le bendecirá a usted rica y abundantemente. Mientras tanto, hágame un favor, Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. hasta pronto, sean felices. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio. Regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.